La notificación de desalojo en su mano se sentía como una sentencia de muerte, fría y definitiva. Para salvar a su familia, Elena caminó por el pasillo más largo de su vida, directo a la oficina del hombre más poderoso de la ciudad. Era su jefe, un millonario con reputación de no tener corazón, a quien le hizo la propuesta más humillante. Le suplicó dinero y le ofreció a cambio lo único de valor que le quedaba. Y él, sin dudar un solo segundo, aceptó comprar su cuerpo por una sola noche. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El papel temblaba en la mano de Elena Morales, cada palabra impresa un martillazo en su pecho. Aviso final de desalojo. 30 días. 30 pequeños días para conseguir una suma de dinero que para ella era astronómica o ver a su madre enferma y a su hermano pequeño en la calle. El aire de su diminuto apartamento parecía denso, pesado, cargado con el olor a desinfectante del hospital y el perfume rancio de la desesperación. Había agotado todas las opciones. El banco se había reído de su solicitud de préstamo, sus amigos apenas tenían para ellos mismos y las agencias de crédito la consideraban un riesgo demasiado grande. Cada noche, el sonido de la tos seca de su madre desde la habitación contigua era una tortura, un recordatorio de su fracaso, de su impotencia. El tratamiento era caro, el alquiler estaba atrasado y la comida empezaba a escasear. Era una empleada de nivel bajo en Casanova Enterprises, un gigante corporativo donde ella no era más que un número de identificación en una nómina. Archivaba documentos, servía café en reuniones a las que no estaba invitada y respondía correos electrónicos que nadie leía con atención. Invisible. Esa era la palabra que mejor la definía en ese rascacielos de cristal y acero. Y en la cima de ese rascacielos, en un trono de cuero italiano y poder absoluto, se sentaba Adrián Casanova. Lo había visto unas pocas veces. Un hombre tallado con una precisión casi dolorosa, con trajes que costaban más de lo que ella ganaba en un año y una mirada tan fría que parecía capaz de congelar el mismísimo sol. Se decía de él que era un genio para los negocios y un demonio en la negociación. No tenía amigos, solo socios. No tenía amantes, solo conquistas temporales que desfilaban por las revistas de sociedad antes de ser descartadas con la misma frialdad con la que cerraba un trato. Él vivía en un universo paralelo, un cosmos de riqueza y poder donde los problemas de gente como Elena ni siquiera existían como concepto. Pero esa tarde, mientras miraba la cara pálida y agotada de su madre dormida en el sofá, una idea monstruosa, horrible y reptante comenzó a formarse en su mente. Era una locura. Era una humillación. Era la destrucción de todo lo que ella era, de su orgullo, de su dignidad. Pero la imagen de su familia sin un techo sobre sus cabezas era infinitamente peor. La idea era simple y brutal: Adrián Casanova era un hombre con necesidades y con todo el dinero del mundo. Y ella tenía un cuerpo joven y sano. Era lo único de valor que le quedaba por vender. Con el corazón latiendo desbocado, como un pájaro atrapado en una jaula de costillas, tomó una decisión. Se puso su mejor vestido, uno sencillo pero limpio, se peinó el cabello y se aplicó un poco de labial con manos temblorosas. No era para seducir, sino para armarse de una pizca de confianza, una fina capa de barniz sobre el pánico puro que la carcomía por dentro. El viaje en ascensor hasta el último piso, el penthouse que servía como oficina de Adrián, fue un ascenso al infierno. Cada piso que subía era un peldaño más hondo en su propia degradación. La recepcionista del piso ejecutivo, una mujer impecable llamada Clara con una sonrisa tan plástica como su tarjeta de crédito, la miró con una mezcla de confusión y desdén. ¿Tiene una cita con el señor Casanova? La voz de Elena apenas fue un susurro. No, pero es urgente. Es un asunto personal. Clara alzó una ceja perfectamente depilada. El señor Casanova no atiende asuntos personales no programados. Pero en los ojos de Elena había una desesperación tan desnuda, tan salvaje, que incluso la fría fachada de la asistente pareció titubear por un instante.
Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió y Adrián Casanova apareció en el umbral, con el teléfono pegado a la oreja. Vende todo. No me importa el precio, liquida esa posición ahora mismo, decía con una voz cortante como el hielo. Su mirada se cruzó con la de Elena por un segundo. No hubo reconocimiento, solo una rápida evaluación y un inmediato descarte. Era como si mirara a un mueble, a una parte insignificante del decorado. Se giró para volver a su oficina cuando Elena, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, dio un paso al frente y dijo con una voz sorprendentemente firme: «Señor Casanova, necesito hablar con usted. Por favor». Adrián se detuvo. Colgó la llamada y se giró lentamente. La estudió de arriba abajo, su rostro una máscara inexpresiva. La mirada de esos ojos grises, como un cielo de tormenta, la recorrió y la hizo sentir desnuda, juzgada, insignificante. «¿Y usted quién es?», preguntó, sin un ápice de curiosidad. «Solo impaciencia. Soy Elena Morales, trabajo en el departamento de contabilidad, en el piso 12». Él asintió lentamente, aunque era obvio que el dato no le importaba en lo más mínimo. «El departamento de contabilidad. Entiendo. Sea lo que sea, hable con recursos humanos. Estoy ocupado». Se dio la vuelta de nuevo, dando la conversación por terminada. Fue entonces cuando la desesperación pura rompió todas las barreras del miedo y la vergüenza. «Por favor», exclamó ella, la voz quebrada. «No es algo que pueda hablar con ellos. Le tomará 5 minutos. Se lo ruego». El silencio que siguió fue denso y pesado. Adrián se quedó de espaldas a ella, inmóvil. Clara, la asistente, parecía haber dejado de respirar, horrorizada por la audacia de aquella empleada insignificante. Lentamente, como un depredador que evalúa a una presa curiosa, Adrián se giró de nuevo. Hizo un gesto casi imperceptible a Clara. «Déjanos solos. Y no me pases ninguna llamada». Clara asintió, recogió sus cosas a la velocidad del rayo y desapareció por el pasillo. La puerta se cerró con un suave clic, y de repente, Elena estaba sola con él. El despacho era inmenso, con un ventanal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. Parecía el nido de un águila, el dominio de un rey. Él caminó hasta su escritorio de caoba pulida y se apoyó en él, cruzando los brazos sobre su pecho musculoso. El traje a medida se ceñía a sus hombros anchos de una manera que era a la vez elegante y amenazadora. «Tiene mis 5 minutos, señorita Morales», dijo, su voz era un murmullo grave y peligrosamente calmado. «Espero por su bien que no los esté malgastando». Elena tragó saliva, su boca estaba completamente seca. Avanzó hacia el centro de la alfombra persa, sintiendo que sus rodillas podían fallarle en cualquier momento. «Señor Casanova, sé que esto va a sonarle increíblemente extraño e inapropiado. Y le pido disculpas de antemano por mi atrevimiento. Yo estoy en una situación desesperada». Los ojos de Adrián no se ablandaron. Siguieron fijos en ella, analíticos, fríos. «La desesperación es común, señorita Morales. La audacia no tanto. Continúe». Elena tomó aire. Las palabras estaban atascadas en su garganta, cubiertas de vergüenza. Las lágrimas picaban en sus ojos, pero se obligó a no llorar. No podía mostrarle debilidad, solo, transacción. «Necesito dinero. Una gran cantidad de dinero. 100.000 euros, para ser exacta». Una de las comisuras de los labios de Adrián se curvó en una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa que no llegó a sus ojos. No era una sonrisa de humor, sino de arrogancia. «Entiendo. Y ha decidido que yo soy un banco personal. Déjeme adivinar, ¿una deuda de juego? ¿Un amante con gustos caros?». El desprecio en su voz fue como una bofetada. Elena sintió que la sangre le subía a las mejillas. «No. Es por mi familia. Mi madre está enferma y nos van a desalojar. Lo he intentado todo. Usted es mi último recurso». «Conmovedor», dijo él, su voz goteando sarcasmo. «Pero mi empresa no es una organización benéfica. Y yo tampoco lo soy.
Mi tiempo se acabó, señorita Morales. Se enderezó, listo para despacharla. No, dijo ella, con una voz más alta de lo que pretendía. Yo no he venido a pedir caridad. He venido a proponerle un trato. Ahora sí que había captado su atención. Se detuvo y la miró, una chispa de curiosidad genuina en el fondo de sus ojos grises. ¿Un trato? ¿Y qué podría ofrecerme usted, una empleada de contabilidad del piso 12, que valga 100.000 euros? Aquí estaba. El abismo. El momento de saltar. Elena se sintió a sí misma disociarse, como si viera la escena desde fuera. Vio a una joven temblorosa, con los ojos llenos de una determinación nacida del pánico, enfrentándose a un hombre que podía destruirla con un chasquido de dedos. Y oyó su propia voz, hueca y extraña. Leí las revistas. Sé que usted aprecia la compañía femenina. Pero que no le gusta complicarse con relaciones. Él se quedó quieto, su expresión ilegible. Usted sabe muy poco de mí, señorita Morales. Sé lo que todo el mundo sabe, insistió ella, sintiendo que cada palabra era un pedazo de su alma que arrancaba y ponía sobre la mesa. Le ofrezco un acuerdo simple. Sin complicaciones. 100.000 euros. A cambio de una noche conmigo. Solo una. Después, desapareceré. Volveré a ser la empleada invisible del piso 12. Nunca le molestaré, nunca diré una palabra. Será como si nunca hubiera ocurrido. El silencio que llenó la oficina fue absoluto. Se podía oír el leve zumbido del aire acondicionado y el latido frenético del corazón de Elena en sus propios oídos. Adrián la miraba fijamente, pero su mirada ya no era fría ni despectiva. Era algo más. Algo intenso, depredador, casi voraz. Recorrió su cuerpo, desde sus pies hasta su rostro sonrojado, y se detuvo en sus ojos, buscando algo. La humillación era un veneno caliente que le quemaba las venas. Estaba de pie, ofreciéndose como una mercancía, esperando a que él decidiera si valía la pena el precio. Adrián Casanova estaba acostumbrado a que las mujeres se le ofrecieran, pero lo hacían por su estatus, por el glamour, por la posibilidad de atrapar a un millonario. Lo hacían con sonrisas seductoras y vestidos de diseño. Nunca así. Nunca con los ojos llenos de una desesperación tan cruda y un orgullo tan roto. Se sintió extrañamente desconcertado, y junto a la confusión, surgió algo más oscuro. Un impulso posesivo. Una curiosidad arrolladora por saber cómo sería romper a esa mujer que se presentaba ante él con tanto orgullo fracturado. Quería ver qué había debajo de esa fachada de valentía desesperada. Quería saber si sabría tan dulce como parecía frágil. Y la idea de poseerla, aunque fuera por una sola noche, se convirtió en una necesidad repentina y abrumadora. Se acercó a ella, sus caros zapatos de cuero italiano sin hacer ruido en la alfombra. Se detuvo a escasos centímetros, tan cerca que Elena podía oler su loción, una mezcla cara de sándalo y poder. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Él era alto, imponente. Su sombra la cubría por completo. «¿Sabe lo que está ofreciendo, Elena?», murmuró, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido en su voz grave y aterciopelada le envió un escalofrío por la espalda. Se está ofreciendo a sí misma. Su cuerpo. No hay vuelta atrás después de esto. Ella asintió, incapaz de hablar. Él levantó una mano y con el dorso de sus dedos, rozó su mejilla. El contacto fue como una descarga eléctrica. Su piel era suave, febril. Vio como un ligero temblor la recorría. Le gustó. Le gustó saber el efecto que tenía sobre ella. Y si acepto, continuó, su voz apenas un susurro, ¿cómo sé que cumplirá su parte del trato? ¿Que no habrá lágrimas, ni arrepentimientos, ni chantajes mañana por la mañana? No lo sabrá, consiguió decir Elena, su voz ahogada. Yo solo necesito el dinero. Y usted obtendrá lo que ha comprado. Sin sentimientos. Solo un acuerdo. La palabra comprado pareció resonar entre ellos. Él la estaba comprando. Y ella se estaba vendiendo. Adrián sonrió de nuevo, esa misma sonrisa sin alegría.
Se apartó de ella y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón, sacó una chequera y una pluma. Con trazos rápidos y seguros, escribió la cifra y firmó. Extendió el cheque sobre la mesa. 100.000 euros, dijo él. Por una noche. Esta noche. Mi chofer la recogerá en la puerta de este edificio a las 9 en punto. No llegue tarde. Odio la impuntualidad. Váyase ahora, señorita Morales. Nos vemos esta noche. El tono era tan final, tan frío y tan empresarial que Elena sintió un mareo. Cogió el cheque con dedos que no sentía. El papel era real. El dinero era real. Y la pesadilla también. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sintiendo su mirada quemándole la espalda a cada paso. Cuando la puerta se cerró tras ella, se apoyó en la pared del pasillo, intentando respirar. Lo había hecho. Había vendido su alma. Y la peor parte es que el hombre que la había comprado ni siquiera había dudado un segundo. El resto del día de trabajo fue una tortura borrosa. Ingresó el cheque en su cuenta a través de la aplicación del móvil y casi lloró de alivio cuando vio los fondos aparecer instantáneamente. Inmediatamente, transfirió el dinero del alquiler y llamó a la farmacia para encargar todo el tratamiento de su madre. La carga financiera se había levantado de sus hombros, pero había sido reemplazada por una losa de plomo de vergüenza y pavor. Se preguntaba si su jefe se había arrepentido, si la llamaría para cancelar el absurdo trato. Pero las horas pasaron y el silencio desde el último piso era absoluto. A las 5, recogió sus cosas como un autómata y salió del edificio. En casa, le dijo a su madre y a su hermano que la empresa le había concedido un generoso bono por su buen trabajo. Su madre lloró de alegría y la abrazó con fuerza. Ese abrazo fue como un cuchillo en el corazón de Elena. Estaba salvando a su familia, pero lo hacía a través del engaño, de la manera más sucia posible. La tarde se arrastró. Se dio una ducha larga, tratando de lavar no solo la suciedad, sino también el sentimiento de estar manchada por dentro. Se miró en el espejo del baño, el vapor empañando su reflejo. ¿Quién era esa mujer de ojos asustados que la miraba de vuelta? No la reconocía. No sabía qué ponerse. Todo en su armario le parecía inadecuado. Al final, se decidió por un vestido negro simple, el mismo que había usado para la entrevista de trabajo. Era lo único que tenía que no parecía ni demasiado informal ni demasiado provocativo. No se maquilló. No quería. Quería que él viera exactamente lo que había comprado, una mujer normal y asustada, no una fantasía. A las 9:05, bajó a la calle. Un lujoso sedán negro, con los cristales tintados, ya estaba esperando junto a la acera. El motor apenas se oía. Un chofer con uniforme salió y le abrió la puerta sin decir una palabra. El interior del coche olía a cuero y a dinero. El silencio durante el trayecto fue opresivo. La ciudad pasaba a toda velocidad por la ventanilla, un borrón de luces y vida que se sentía a millones de kilómetros de su propia realidad. El coche se detuvo frente a un edificio exclusivo en la parte más cara de la ciudad. El chofer la acompañó hasta un ascensor privado que subía directamente al penthouse. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un vestíbulo minimalista. Y allí estaba él, esperándola. Adrián Casanova ya no llevaba el traje. Vestía unos pantalones de lino oscuros y una camisa blanca de algodón, remangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Llevaba el pelo ligeramente revuelto y en su mano sostenía un vaso de whisky. Si en la oficina parecía un rey de los negocios, aquí, en su territorio, parecía un dios pagano, peligrosamente atractivo y absolutamente intimidante. Puntual, dijo a modo de saludo. Su voz era más grave, más íntima en la quietud del apartamento. Me gusta eso. Se acercó y le quitó el abrigo ligero, sus dedos rozando deliberadamente sus hombros. Elena se estremeció ante el contacto. El apartamento era impresionante, con paredes de cristal que ofrecían una vista de 360 grados de las luces de la ciudad. Era moderno, frío, impersonal, como él. No había fotos, ni libros, ni nada que indicara que allí vivía una persona real.
¿Quieres una copa?, preguntó él, señalando un bar completamente surtido. Elena negó con la cabeza. No, gracias. No bebo. Qué pena, murmuró él, acercándose de nuevo a ella. Pensé que un poco de alcohol podría ayudarte a relajarte. Pareces una gacela a punto de ser devorada por un león. No necesito relajarme, mintió ella, levantando la barbilla. Esto es un trato, señor Casanova. Estoy aquí para cumplir mi parte. A él le divirtió su intento de valentía. Una sonrisa genuina, la primera que ella le veía, se dibujó en sus labios. Transformó su rostro, haciéndolo pasar de guapo a devastador. Adrián. Esta noche, soy Adrián. Y tienes razón. Es un trato. Así que, ¿por dónde empezamos a cumplirlo? Se movió con una lentitud deliberada, rodeándola, estudiándola desde todos los ángulos. Elena se sintió como un insecto bajo un microscopio. Supongo que, comenzó ella, sin saber qué decir. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que sus cuerpos casi se tocaban. Dejó su vaso en una mesa cercana y levantó ambas manos para ahuecar su rostro. Sus pulgares acariciaron sus pómulos, enviando ondas de calor a través de su piel. Elena contuvo el aliento. Sus ojos grises la escudriñaban, intensos, como si pudieran leerle el alma. No, susurró él. Déjame adivinarlo a mí. Creo que empezamos por aquí. Y entonces, inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso suave ni tierno. Fue un beso posesivo, reclamador. Sus labios eran firmes y exigentes contra los de ella, tomando lo que había pagado. Elena se quedó paralizada por la sorpresa, sus labios inmóviles bajo los de él. Él gruñó en su boca, un sonido de frustración, y profundizó el beso, su lengua trazando el contorno de sus labios, pidiendo una entrada que ella no sabía si quería conceder. Por un momento, el pánico la inundó. Quería empujarlo, salir corriendo. Pero entonces, una parte traicionera de ella, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, reaccionó. Tal vez fue la pura fuerza de su presencia, o el hecho de que era el hombre más atractivo que había visto en su vida, pero sus labios se entreabrieron y él aprovechó la invitación. El beso cambió. Se volvió menos una reclamación y más una exploración. Su lengua se enredó con la de ella en una danza lenta y sensual que le robó el aliento y la hizo sentir mareada. Una de sus manos se deslizó desde su rostro hasta su nuca, sus dedos enredándose en su pelo, sujetándola mientras la otra descendía por su espalda, deteniéndose en la curva de su cintura y apretándola contra él. Elena sintió el duro contorno de su cuerpo contra el suyo, el calor que emanaba de él, y un gemido involuntario se le escapó de la garganta. Adrián rompió el beso, pero no se apartó. Apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones agitadas mezclándose en el pequeño espacio que lo separaba. Sus ojos grises ahora ardían con un fuego que la asustó y la excitó a partes iguales. Nada de empleada invisible, Elena, susurró, su voz ronca. Esta noche, no hay nada en este mundo más visible para mí que tú. La sinceridad en su tono la desarmó. Se había preparado para ser tratada como un objeto, para un acto mecánico y sin alma. No se había preparado para esto. No se había preparado para la ternura inesperada en sus manos, para la pasión en su beso, para la forma en que su nombre sonaba en sus labios. Él pareció sentir su confusión. Se apartó un poco y la tomó de la mano, sus dedos largos y cálidos envolviendo los suyos. Ven, dijo simplemente. La guió a través del enorme salón hasta un pasillo y luego a un dormitorio que parecía más grande que todo su apartamento. Una cama gigantesca dominaba la habitación, con sábanas de seda oscura que parecían invitarla a perderse en ellas. De nuevo, las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista íntima de las estrellas y las luces lejanas. Esto es mucho más de lo que yo esperaba, admitió Elena en voz baja. Adrián se volvió hacia ella. Entonces, ¿qué esperabas? No lo sé. Algo más, frío. Como en las películas. Que me señalaras la habitación y me dijeras qué esperara. Él sonrió, una sonrisa torcida y un poco triste. Te he dicho que sabes muy poco de mí, Elena.
No soy un monstruo. Soy un hombre de negocios. Y este es un negocio que pretendo disfrutar. Y quiero que tú también lo hagas. La última frase la dejó sin palabras. ¿Que ella lo disfrutara? El concepto era tan ajeno a lo que había imaginado. Pensaba que su único papel era soportar, aguantar hasta que amaneciera. ¿Por qué?, preguntó ella, la curiosidad superando al miedo. ¿Por qué te importaría si yo lo disfruto o no? Pagaste por mi tiempo, no por mis sentimientos. Él se acercó de nuevo, acunando su rostro una vez más. Su mirada era seria, penetrante. Porque cuando te vi hoy en mi oficina, tan rota pero tan desafiante, vi algo que no había visto en años. Autenticidad. No quiero romper eso, Elena. Quiero explorarlo. Quiero descubrir a la mujer que fue capaz de caminar hacia el león y ofrecerse como sacrificio. Quiero saber qué la hace temblar, qué la hace gemir, qué la hace olvidar por qué está aquí. Sus palabras eran un sedante y un afrodisíaco. La despojaron de sus defensas, la hicieron sentir vista por primera vez en su vida. Sin pensarlo, se inclinó hacia su toque, un gesto de rendición. Él lo tomó como una invitación. Sus labios encontraron los de ella de nuevo, esta vez con más suavidad, con una ternura que la hizo estremecerse. Sus manos comenzaron a explorar su cuerpo con una reverencia que ella no creía merecer. Deslizó lentamente la cremallera de su vestido, y la tela cayó a sus pies, dejándola en ropa interior. Elena sintió un rubor de vergüenza, pero él no le dio tiempo a pensar. «Eres preciosa», susurró contra su piel, besando su hombro, el hueco de su cuello. «Absolutamente perfecta». La levantó en sus brazos como si no pesara nada y la depositó suavemente sobre las sábanas de seda. Eran frías contra su piel caliente. Se cernió sobre ella, apoyado en sus codos, dándole todo el tiempo del mundo para cambiar de opinión. Pero ella no lo hizo. Lo miró a los ojos y vio algo más que lujuria. Vio una soledad que reflejaba la suya, una curiosidad tan intensa como la de un niño con un juguete nuevo. Y por primera vez esa noche, no se sintió como un objeto comprado, sino como una mujer deseada. ¿Estás segura?, preguntó él, su voz era un murmullo profundo. Ella solo pudo asentir, perdida en la intensidad de su mirada. Y entonces, él le demostró que una noche comprada podía sentirse como la eternidad. Fue paciente y exigente, tierno y salvaje. Despertó partes de su cuerpo que ella no sabía que existían y le provocó sensaciones que nunca había soñado. No fue solo un acto físico, fue una comunicación sin palabras. Con cada caricia, parecía preguntarle algo, con cada gemido, ella parecía responder. Se sintió adorada, venerada. Se olvidó del dinero, del trato, de la desesperación que la había llevado allí. En la oscuridad de esa lujosa habitación, con la ciudad extendiéndose a sus pies como una galaxia de diamantes, solo existían ellos dos. Adrián y Elena. No un jefe y una empleada. Solo un hombre y una mujer, encontrando un consuelo inesperado el uno en el otro. Cuando el agotamiento finalmente los venció, se acurrucó contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo su oído. Él la rodeó con un brazo, un gesto protector e instintivo. Elena se durmió con una sensación de paz que no había sentido en meses, una paz peligrosamente adictiva. Despertó con los primeros rayos del amanecer filtrándose por los cristales. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego, los recuerdos de la noche la golpearon con la fuerza de una ola. Se giró y vio que Adrián no estaba a su lado. Se sentó en la cama, las sábanas de seda cayendo por su cintura, y lo vio. Estaba de pie junto al ventanal, completamente vestido con otro traje impecable, mirando la ciudad que despertaba. Sostenía una taza de café en la mano. Se veía exactamente como el CEO todopoderoso que era, y de repente, la magia de la noche se hizo añicos. La fría luz del día trajo consigo la fría y dura realidad. El trato se había cumplido. El negocio había terminado. Él se giró, como si sintiera su mirada, y sus ojos se encontraron. Su expresión era ilegible, la máscara de hombre de negocios estaba firmemente en su lugar. «Buenos días», dijo, su voz formal, distante.
Era tan diferente del hombre que le había susurrado obscenidades y palabras de adoración al oído durante la noche. Hay café en la cocina si quieres. Y he pedido que te traigan ropa. Puedes ducharte y cambiarte. Mi chofer te llevará a donde necesites ir. Cada palabra era como una pequeña aguja clavándose en su corazón. Ropa. Chofer. La estaba despidiendo. La estaba limpiando de su vida con la misma eficiencia con la que había liquidado esa posición de negocios el día anterior. La vergüenza, que había desaparecido durante la noche, volvió con una fuerza arrolladora. Se sintió estúpida. Estúpida por haber pensado que podría haber habido algo más. Estúpida por haber respondido a sus besos, por haberse derretido en sus brazos. Él había conseguido exactamente lo que quería. Un negocio placentero. Y ahora, se deshacía de la mercancía. No, gracias, dijo ella, su voz temblorosa mientras buscaba su vestido en el suelo. Me iré ahora. Se vistió a toda prisa, sin mirarlo. Cada movimiento era torpe, desesperado por escapar. Sintió sus ojos sobre ella, pero no dijo nada para detenerla. Cuando estuvo vestida, caminó hacia la puerta del dormitorio. Se detuvo en el umbral, su mano en el pomo. Debía decir algo. Gracias por el dinero, dijo, sin darse la vuelta. Sintió más que vio que él daba un paso hacia ella. Elena. Ella negó con la cabeza. No. No diga nada, por favor. Un trato es un trato. Y ya ha terminado. Volveré a ser la empleada invisible del piso 12. Tal como le prometí. Y sin esperar respuesta, salió del dormitorio, cruzó el inmenso apartamento y esperó al ascensor privado. Cuando las puertas se cerraron, finalmente se permitió que las lágrimas cayeran. Lloró en silencio durante todo el camino a casa, lágrimas de alivio, de vergüenza, y de una extraña y dolorosa pérdida por algo que nunca había tenido. Llegó a su casa sintiéndose como un fantasma. Su madre ya estaba despierta, y por primera vez en semanas, había una pizca de color en sus mejillas. Elena, cariño, el casero ha llamado. Ha dicho que todo está pagado. Y los medicamentos han llegado. Hija, no sé cómo lo has hecho, pero nos has salvado. Su madre la abrazó, pero Elena se sintió hueca por dentro. Se obligó a sonreír y a aceptar el agradecimiento. Lo había hecho por ellos. Tenía que recordarlo. Eso era lo único que importaba. Mientras tanto, en el penthouse más caro de la ciudad, Adrián Casanova permanecía inmóvil, mirando la puerta por la que ella había desaparecido. La taza de café temblaba ligeramente en su mano. La máscara de Seo se había resquebrajado en el momento en que ella salió. Había escuchado el dolor en su voz cuando dijo un trato es un trato. Había visto su dignidad hecha trizas mientras se vestía a toda prisa para huir de él. Anoche, no había estado con una prostituta. Había estado con una mujer desesperada, una mujer de una fuerza increíble, de una pasión que lo había consumido por completo. Había sentido una conexión con ella que no había sentido con nadie en su vida. Había dormido profundamente por primera vez en años, con ella en sus brazos. Y esta mañana, por puro hábito, por puro instinto de autoprotección, había vuelto a levantar sus muros, la había tratado como una transacción más. Y la había visto romperse ante sus ojos. Un sentimiento desconocido y desagradable se instaló en su pecho. Era un arrepentimiento tan agudo que le dolía físicamente. Se acercó a la cama, donde el perfume de ella todavía impregnaba las sábanas. La indentación de su cabeza todavía estaba en la almohada. Había pagado por una noche. Y se sentía como el ladrón más grande del mundo. Pensó que podría saciar su curiosidad, su capricho, y seguir adelante. Pero se equivocó. Terriblemente. Porque después de tenerla, se dio cuenta de que una noche no era ni de lejos suficiente. Se dio cuenta, con un pánico helado que nunca había sentido ni en la sala de juntas más hostil, que ahora la quería por completo. La quería en su cama todas las noches, quería escucharla reír, quería borrar esa mirada de desesperación de sus ojos y reemplazarla con felicidad. Se había acostado con ella para poseerla, y en el proceso,
Ella, sin saberlo, se había adueñado de algo de él. Se dio cuenta de que comprarla había sido el mayor error de su vida, porque un precio implicaba un final. Y lo último que quería era que esto fuera el final. Con una determinación feroz que lo había llevado a la cima del mundo empresarial, Adrián cogió su teléfono. No llamó a su chofer. No llamó a su asistente. Llamó a su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Javier. Javier, dijo, su voz era dura como el acero. Necesito un informe completo. Elena Morales. Trabaja en contabilidad, piso 12. Quiero saberlo todo sobre ella. Su familia, sus deudas, sus amigos, sus miedos, sus sueños. Todo. Y lo quiero en mi escritorio para el mediodía. Esto es de máxima prioridad. Colgó el teléfono. El juego había cambiado. Ya no era un simple trato. Se había convertido en una obsesión. Y Adrián Casanova siempre conseguía lo que quería. Y ahora, quería a Elena Morales. Y no iba a dejar que un estúpido trato de una noche se interpusiera en su camino. Estaba dispuesto a mover cielo y tierra para tenerla de vuelta, pero esta vez, no sería con dinero. Esta vez, sería para siempre. La guerra por el corazón de Elena acababa de empezar, y él no planeaba perder. Los días siguientes en el trabajo fueron una forma de tortura exquisitamente diseñada. Elena se movía por la oficina como un fantasma, esperando en cada esquina encontrarse con Adrián Casanova, temiendo el momento en que sus miradas se cruzaran. Se sentía marcada, como si todos en el piso 12 pudieran ver en su frente el precio que había pagado por la seguridad de su familia. Cada vez que el ascensor se abría, su corazón se detenía, medio esperando, medio temiendo verlo salir. Pero él no apareció. Los días se convirtieron en una semana, y el gigante de la empresa permaneció encerrado en su torre de marfil, invisible para ella, tal como ella siempre lo había sido para él. La vida en su pequeño apartamento, sin embargo, había cambiado radicalmente. La tensión se había disipado. Su madre, Ana, comenzaba a recuperar algo de su antigua vitalidad gracias a la medicación constante. Su hermano pequeño, Luis, de 17 años, ya no tenía esa mirada preocupada de un adulto atrapado en cuerpo de adolescente y había vuelto a concentrarse en sus estudios. Esa paz era el bálsamo y el veneno de Elena. La había comprado con el pedazo más grande de su alma. Su mejor amiga en la oficina, Sofía, una contable parlanchina y de buen corazón, notó su cambio. «Oye, ¿estás bien?», le preguntó un día durante la pausa del café. «Has estado muy callada esta semana. Si es por lo del alquiler, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, aunque sea para esconderte del casero». Elena forzó una sonrisa. «No, ya no es eso. Lo solucioné». Sofía la miró con los ojos entrecerrados. «¿Cómo? Te tocó la lotería y no me lo dijiste». «Me dieron un bono en la empresa. Por un proyecto». La mentira le salió con una facilidad que la asqueó. Se estaba acostumbrando a mentir para proteger la verdad insoportable. Sofía soltó un silbido. «¿Un bono? ¿En esta empresa? Tienes que ser la empleada del siglo. A nosotros apenas nos dan las gracias». Elena se encogió de hombros, deseando que el suelo se la tragara. La conversación fue interrumpida por la llegada de Carlos, un técnico del departamento de informática. Era un chico amable, con una sonrisa fácil y gafas que le daban un aire de intelectual despistado. Llevaba varias semanas flirteando sutilmente con Elena, arreglando su ordenador más tiempo del necesario. «¿Problemas en el paraíso de los números, señoritas?», preguntó con alegría. Carlos, justo a tiempo. «El ordenador de Elena ha decidido que odia las hojas de cálculo», bromeó Sofía. Carlos se inclinó sobre el escritorio de Elena, su cercanía era amable y para nada amenazante. Olía a café y a menta. A ver qué le pasa a esta máquina rebelde. Mientras él tecleaba, su hombro rozó el de Elena. Era un contacto casual, inocente, pero ella se tensó instintivamente, retrocediendo un poco. El recuerdo del contacto de Adrián, posesivo y ardiente, estaba grabado a fuego en su piel. Cualquier otro toque se sentía como una violación de ese extraño territorio.
Mientras tanto, en el último piso, Adrián Casanova estaba todo menos tranquilo. El informe de Javier sobre Elena Morales yacía sobre su escritorio de caoba. Cada línea era una puñalada de culpabilidad. Ana Morales, 54 años, diagnosticada con una enfermedad pulmonar crónica. Luis Morales, 17 años, estudiante de bachillerato con notas excelentes, sueña con ser arquitecto. El difunto padre, Esteban Morales, muerto hace 5 años en un accidente de construcción, dejando a la familia con una pequeña pensión que apenas cubría lo básico. Y Elena, 24 años, graduada con honores en administración de empresas, había rechazado un puesto en un banco mejor remunerado para quedarse cerca de su madre y poder cuidarla. No había deudas de juego, no había amantes caros. Solo una hija tratando desesperadamente de mantener a su familia a flote. Adrián cerró la carpeta con un golpe seco. El remordimiento era un sabor amargo en su boca. Había tomado la desesperación de esa mujer y la había usado para su propio placer egoísta. Y la parte más enferma de todo era que no podía dejar de pensar en ello. Había cancelado 3 reuniones importantes esa semana porque su mente estaba en otra parte, reviviendo cada segundo de esa noche. El sonido de su voz, la suavidad de su piel, la forma en que su cuerpo había encajado perfectamente con el suyo. Se había convertido en una obsesión que interfería con lo único que siempre había controlado a la perfección, su trabajo. Javier, dijo Adrián por el intercomunicador. Su jefe de seguridad entró en la oficina un minuto después. Señor. Quiero imágenes de las cámaras de seguridad del piso 12. De la última semana. En mi tableta. Ahora. Javier asintió, sin hacer preguntas. Era su trabajo. Minutos después, Adrián estaba viendo a Elena. La veía llegar por la mañana, con la mirada baja. La veía trabajar con una concentración feroz. La veía hablar con su amiga, forzando sonrisas que no llegaban a sus ojos. Y entonces la vio con él. Con ese técnico de informática. Vio cómo el chico se inclinaba sobre ella, como su hombro rozaba el suyo. Vio a Elena tensarse, pero no lo apartó. Y una rabia primordial, irracional y ardiente, le recorrió las venas. Era una locura. No tenía ningún derecho sobre ella. Su contrato había terminado. Pero ver a otro hombre cerca de ella, sonriéndole, tocándola aunque fuera de la forma más inocente, se sentía como una traición. La idea de que ese chico la invitara a salir, la besara, la tocara, era físicamente insoportable. Apagó la tableta con un gesto brusco. Necesitaba un plan. No podía simplemente bajar al piso 12 y arrastrarla de vuelta a su apartamento. La había herido, la había humillado. Se había comportado como el monstruo que todos creían que era. Para recuperarla, necesitaba una estrategia. Una que la acercara a él, que la pusiera bajo su control, pero de una manera que fuera públicamente irreprochable. Llamó a Clara, su asistente. Quiero el organigrama completo del departamento de contabilidad y la descripción del puesto de Elena Morales. Enseguida, señor. Mientras esperaba, Adrián ideó su plan. Era audaz, era arriesgado y podía salirle terriblemente mal, pero no le importaba. Tenía que tenerla cerca. Tenía que borrar la memoria de esa transacción y reemplazarla por algo real. Clara entró con los documentos. Adrián los revisó rápidamente. Puesto de nivel bajo, responsabilidades limitadas. Perfecto. Clara, vas a redactar una oferta de traslado y promoción, ordenó, su voz no admitía réplica. Para Elena Morales. Puesto, asistente ejecutiva adjunta. Dependerá directamente de mí. Sueldo, el triple de lo que gana ahora. Quiero la oferta en su escritorio en 1 hora. Que Recursos Humanos la llame para una reunión conmigo esta tarde a las 4. Clara se quedó boquiabierta. ¿La chica de contabilidad? ¿La que vino el otro día? Esa misma, dijo Adrián con frialdad. Al parecer, me impresionó su iniciativa. Muestra un potencial que no quiero que se desperdicie archivando facturas. Ahora, si has terminado de cuestionar mis decisiones, cumple mis órdenes.
Clara salió de la oficina, pálida y apresurada. La noticia de la inexplicable promoción de Elena se extendió por el piso 12 como un incendio forestal. Sofía fue la primera en llegar a su escritorio, agitando una copia de la notificación. Elena. ¿Qué es esto? Asistente ejecutiva adjunta. Vas a trabajar para el diablo en persona en el último piso. ¿Cómo ha pasado esto? Elena miró el papel, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era una pesadilla. No quería estar cerca de él. Quería olvidar que existía. Pero triplicar su sueldo significaba el mejor tratamiento para su madre, significaba que Luis podría ir a la universidad que quisiera sin preocuparse por el dinero. Significaba seguridad. ¿Era una trampa? ¿Una forma de seguir teniéndola bajo su pulgar? A las 4 en punto, con las rodillas temblando, subió de nuevo en aquel ascensor hacia la cima del rascacielos. Se sentía exactamente como la primera vez, solo que ahora el miedo estaba mezclado con un resentimiento ardiente. Adrián estaba de espaldas a la puerta, mirando por el ventanal, cuando ella entró. Llevaba uno de sus trajes oscuros, cortado a la perfección. La simple silueta de sus hombros anchos le trajo un recuerdo vívido y no deseado de cómo se sentía estar envuelta en sus brazos. Señor Casanova, me ha mandado llamar, dijo, su voz era un hilo tenso. Él se giró lentamente. Su rostro era una máscara de profesionalidad, pero sus ojos grises la devoraron, recorriendo cada centímetro de ella en un segundo. Señorita Morales. Elena. Pase y siéntese, por favor. Ella permaneció de pie. Prefiero quedarme de pie. ¿Qué significa esto? ¿Esta promoción? Él sonrió levemente. Significa exactamente lo que dice. La observé el otro día. Se necesita valor para hacer lo que usted hizo. Para enfrentarse a mí de esa manera. Esa es la clase de persona que quiero trabajando a mi lado. Alguien que no tiene miedo de tomar la iniciativa. La excusa era tan fina como el papel, y ambos lo sabían. Ella sintió que la ira superaba al miedo. No lo quiero, dijo, su voz firme a pesar de los latidos de su corazón. Agradezco la oferta, pero estoy contenta en mi puesto actual. Los ojos de Adrián se oscurecieron. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Se acercó a ella, rodeando el escritorio, hasta que estuvo tan cerca como aquella noche. Elena retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la puerta. Él puso una mano en la madera junto a su cabeza, atrapándola. No era una pregunta, Elena, dijo, su voz era un murmullo bajo y peligroso que le erizó la piel. Es una reasignación. Su puesto en el piso 12 ya ha sido cubierto. A partir de mañana, su escritorio estará fuera de mi oficina. Aprenderá rápido. Es una mujer, llena de recursos. La forma en que dijo la última frase, con un matiz íntimo y oscuro, la hizo sonrojar. Él se estaba burlando de ella, recordándole cómo se había vendido. Esto no es justo, susurró ella. Me está obligando. Le estoy dando una oportunidad que cambiaría la vida de cualquiera en este edificio, replicó él, su aliento cálido rozando su mejilla. Le estoy triplicando el sueldo. ¿O prefiere que hablemos de por qué de repente tiene 100.000 euros más en su cuenta bancaria? Creo que el departamento de contabilidad encontraría eso muy interesante. La decisión es suya, por supuesto. Era un chantaje. Un chantaje elegante y corporativo, pero chantaje al fin y al cabo. Las lágrimas de frustración picaron en sus ojos. Lo odiaba. Odiaba su poder, su arrogancia y, lo que era peor, odiaba la parte traicionera de sí misma que se sentía mareada por su cercanía. Asintió, derrotada. Está bien. Acepto. Excelente decisión, dijo él, apartándose finalmente, devolviéndole su espacio para respirar. Clara le mostrará su nuevo escritorio. Empieza mañana a las 8 en punto. No llegue tarde. El primer día fue una tortura silenciosa. Su nuevo escritorio estaba en una antesala de la oficina de Adrián. Tenía paredes de cristal, lo que significaba que él podía verla en todo momento. Y lo hacía.
Sentía su mirada sobre ella constantemente mientras intentaba aprender las tareas que Clara le explicaba con un mal disimulado desprecio. Todo era nuevo, complicado, diseñado para hacerla sentir inepta. Y Adrián parecía disfrutar de su malestar. La llamó a su oficina una docena de veces por las razones más triviales. Elena, tráigame un café. Negro, sin azúcar. Elena, este informe tiene un error de formato en la página 17. Hágalo de nuevo. Elena, cancele mi almuerzo. Pida algo aquí. Para los dos. Cada vez que entraba, él la observaba con esa intensidad depredadora. A veces, mientras le dictaba una carta, se levantaba y caminaba a su alrededor, su mano rozando el respaldo de su silla. Cada contacto accidental era una descarga eléctrica que la dejaba temblando. Durante el almuerzo, comieron en silencio en la pequeña mesa de su despacho. Elena apenas probó la ensalada que él había pedido para ella. ¿No tiene hambre?, preguntó él. He perdido el apetito. Él sonrió. Mi presencia parece tener ese efecto en usted. O tal vez el efecto contrario. La noche que pasamos juntos, no parecía tener problemas con el apetito. Ella dejó caer el tenedor con un ruido metálico. Le ruego que no vuelva a mencionar esa noche. Esto es un entorno profesional. Profesional, se burló él en voz baja. No hubo nada poco profesional en la forma en que gritabas mi nombre, Elena. ¿Oh sí? Eres tan jodidamente hermosa cuando te enfadas, ¿lo sabías? Tu cara se pone toda roja y tus ojos lanzan chispas. Ella se levantó de golpe. He terminado. Si no necesita nada más, volveré a mi escritorio. Siéntese, ordenó él, su voz era puro acero. Ella se quedó helada. Él se levantó y se acercó a ella. Levantó una mano y apartó un mechón de pelo de su cara, sus dedos rozando su sien. No hemos terminado. Esto, Elena, no es un castigo. Es una oportunidad. Para ambos. Cometí un error esa mañana. Fui un imbécil. No debí tratarte como lo hice. Sus palabras la sorprendieron tanto que la dejaron sin aliento. ¿Se estaba disculpando? Yo solo, quiero que empecemos de nuevo, continuó él, su voz ahora más suave. Quiero conocerte. A la verdadera tú. No a la empleada que necesitaba dinero. Sino a la mujer que le gusta leer novelas de misterio, que odia las aceitunas y que cuida de su familia como una leona. Ella lo miró, estupefacta. ¿Cómo? ¿Cómo sabe todo eso? Hice mis deberes, admitió el sinvergüenza. Cuando algo me interesa, lo investigo a fondo. Y tú, Elena, me interesas más que cualquier fusión o adquisición en la que haya trabajado. Estaba demasiado cerca. Su aroma la envolvía. Su sinceridad la desarmaba. Era un depredador, sí, pero uno que parecía querer algo más que su cuerpo. Quería su alma. No puede simplemente comprarme una noche y luego decidir que quiere conocerme. La vida no funciona así. Tal vez debería, susurró él, inclinándose como si fuera a besarla. El sonido del intercomunicador en su escritorio los interrumpió, rompiendo el hechizo. Él se apartó, maldiciendo en voz baja, y fue a contestar. Elena aprovechó la oportunidad y huyó de la oficina, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se sentó en su escritorio, tratando de calmar su respiración. ¿Qué quería ese hombre de ella? ¿Era esto un juego? ¿Una nueva forma de ejercer su poder? A media tarde, para su absoluto horror, vio a Carlos, el técnico de IT, saliendo del ascensor y caminando hacia su escritorio con una sonrisa. Elena. Te encontré. Me dijeron que te habían ascendido al Olimpo. Felicidades. Gracias, Carlos, dijo ella, sintiéndose expuesta bajo los paneles de cristal. Miró de reojo hacia la oficina de Adrián. Él estaba al teléfono, pero sus ojos estaban fijos en ellos. Me preguntaba, comenzó Carlos, un poco nervioso. Sé que estás muy ocupada, pero, quizás te gustaría tomar un café alguna vez después del trabajo. Era una invitación dulce y normal. Exactamente el tipo de normalidad que anhelaba.
Antes de que pudiera responder, la puerta del despacho de Adrián se abrió con un golpe seco. Salió y se detuvo junto al escritorio de Elena, su presencia era una losa de hielo que congeló el aire. Miró a Carlos de arriba abajo con un desdén apenas disimulado. ¿Hay algún problema con el equipo de la señorita Morales? La voz de Adrián era seda helada. Carlos palideció visiblemente. No, señor Casanova. Ningún problema. Yo solo, pasaba a saludar. Entiendo, dijo Adrián, sin apartar sus ojos de halcón del aterrorizado técnico. Pero como puede ver, la señorita Morales está extremadamente ocupada con asuntos de alta prioridad para esta empresa. Y preferiría que las socializaciones se realizaran fuera del horario laboral y, preferiblemente, fuera de mi planta ejecutiva. ¿He sido claro? Cristalino, señor, tartamudeó Carlos. Le dedicó a Elena una mirada de disculpa y prácticamente huyó hacia el ascensor. Cuando se fue, Adrián se giró hacia Elena. Sus ojos ardían de una furia helada. A mi oficina. Ahora. Ella lo siguió, temblando. Tan pronto como la puerta se cerró, él se volvió hacia ella. ¿Qué demonios era eso, siseó? Era mi amigo, saludándome, respondió ella, desafiante. Te estaba invitando a salir. ¿Y qué si lo hacía? No es asunto suyo. Él se rió, un sonido áspero y sin alegría. ¿Qué no es asunto mío? Todo lo que haces es asunto mío. Mientras trabajes para mí, en mi piso, no quiero a ese tipo de insectos revoloteando a tu alrededor. La rabia de Elena finalmente estalló. ¿Insectos? ¿Así es como ve a la gente normal? Usted no es mi dueño, señor Casanova. No me compró a mí, compró una noche de mi tiempo. El tiempo se acabó. El trato se cerró. Se acercó a ella en dos zancadas, su cuerpo vibrando de furia. La agarró por los brazos, su fuerza era abrumadora. Para mí no se ha cerrado. No lo entiendes, gruñó, su rostro a centímetros del de ella. Esa noche solo me abrió el apetito. Verte con él, sonriéndole, quiero arrancarle los ojos. Estaba asustada, pero también extrañamente excitada por la intensidad de sus celos. Era salvaje, posesivo, aterrador y adictivo. Está loco, susurró ella. Loco por ti, respondió él, su voz bajando a un susurro ronco. Y antes de que pudiera procesarlo, su boca se estrelló contra la de ella. Este beso no fue como los de la primera noche. No hubo ternura, no hubo exploración. Fue un beso de pura posesión, de celos, de rabia. Fue un beso para marcar su territorio, para borrar el recuerdo de la sonrisa de cualquier otro hombre. Y la parte más aterradora fue que ella le respondió. Le respondió con la misma desesperación, abriendo su boca a la suya, sus manos subiendo para agarrar las solapas de su chaqueta. Se besaron con la furia de dos enemigos, de dos amantes que no podían vivir el uno sin el otro. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Él apoyó su frente contra la de ella. Eres mía, Elena, susurró, y sonó como un voto, como una condena. Trabajes para mí o no. Me perteneces. Y haré que te des cuenta de ello. Esa tarde, al salir del trabajo, lo vio apoyado en su coche en la entrada del edificio. No era el sedán con chofer. Era un Aston Martin plateado, una bestia elegante y peligrosa, como él. La estaba esperando. Cuando ella trató de pasar de largo, la interceptó. Te llevo a casa. Puedo tomar el metro. He dicho que te llevo a casa, repitió, abriendo la puerta del copiloto. Sabiendo que discutir era inútil, se metió en el coche. El viaje fue tenso y silencioso al principio. Luego él habló. Lamento cómo actué con tú, amigo. No tengo derecho. Ella lo miró, sorprendida de nuevo. Parecía tener un suministro interminable de sorpresas. Pero no lamento lo que siento, continuó, su mirada fija en la carretera. Y lo que siento es que cuando otro hombre te mira, quiero matarlo. Es primitivo, es irracional, y no puedo controlarlo. Así que, por favor, Elena, por mi propia cordura, no dejes que se te acerquen.
Cuando llegaron a su modesto edificio, él aparcó el coche. ¿Tu madre está en casa? Sí, ¿por qué? Porque no voy a intentar nada aquí. Pero quiero que sepas una cosa antes de que te vayas. El dinero que te di, no lo veo como un pago. Lo veo como una inversión. Invertí en la posibilidad de conocerte. Y ahora quiero que esa inversión me dé dividendos. Se inclinó sobre la consola central, y le dio un beso suave, lento y profundo, lleno de una promesa anhelante. Buenas noches, Elena. Nos vemos mañana. Ella salió del coche con las piernas temblando y lo vio alejarse. Apoyada en la puerta de su casa, se dio cuenta de la horrible verdad. Estaba atrapada. Atrapada entre su resentimiento y su innegable atracción. Atrapada entre el hombre que la había comprado y el hombre que ahora afirmaba que lucharía por ella. Y la parte más aterradora era que una parte de ella, una parte que crecía cada día, quería desesperadamente que ganara esa lucha. La dinámica en la oficina se transformó en un campo de batalla íntimo y silencioso. Adrián mantuvo su promesa de no volver a actuar con una furia tan abierta, pero sus celos se manifestaban de formas más sutiles y, en cierto modo, más efectivas. Orquestó su horario para que Elena estuviera constantemente ocupada a su lado, revisando documentos, preparando reuniones, sentada en silencio mientras él realizaba llamadas multimillonarias. La mantenía tan cerca, tan inmersa en su mundo, que para Elena, el resto del edificio dejó de existir. El piso 12 parecía un recuerdo lejano. Sus antiguas compañeras, incluida Sofía, apenas podían hablar con ella, intimidadas por la atmósfera gélida del piso ejecutivo. Un día, Adrián organizó una cena de negocios crucial con inversores japoneses en un exclusivo restaurante. Le informó a Elena que debía asistir. Necesito que tomes notas, te encargarás del acta de la reunión, dijo él, su tono puramente profesional. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Le estaba dando una razón oficial para estar a su lado fuera de la oficina. Para la ocasión, le entregó una tarjeta de crédito corporativa. Cómprate algo adecuado, ordenó. El código de vestimenta es formal. Quiero que estés impecable. La orden la enfureció. Sentía como si la estuviera vistiendo, como si fuera una muñeca para su exhibición. Pero se tragó su orgullo. Fue a una boutique cara por primera vez en su vida y, con un sentimiento de rebelión, eligió el vestido más simple y elegante que encontró, un vestido de seda de color azul marino, de cuello alto, sin mangas, que le llegaba justo por debajo de la rodilla. Era conservador, profesional, y esperaba que le molestara su falta de ostentación. Se equivocó. Esa noche, cuando Adrián la recogió, vestía un smoking que lo hacía parecer una estrella de cine. Cuando sus ojos se posaron en ella, vio un destello de calor en su mirada que la hizo sentir desnuda a pesar de la modestia del vestido. Te ves, impresionante, dijo él, su voz era un murmullo ronco. Ese color resalta tus ojos. Te ves sofisticada, inteligente, peligrosa. Solo intento parecer profesional, respondió ella fríamente. Haces mucho más que eso, Elena. Haces que todos los demás hombres en la habitación deseen ser yo. Durante la cena, ella se comportó con una profesionalidad impecable. Tomó notas detalladas, respondió a preguntas directas con inteligencia y encantó, y demostró una comprensión de los números que sorprendió a los inversores y al propio Adrián. Él la observaba, fascinado. No solo era hermosa, era brillante. Estaba descubriendo capas en ella que ni siquiera había imaginado, y cada una lo hacía desearla más. En un momento, uno de los inversores más jóvenes, un hombre apuesto llamado Kenji Tanaka, le dirigió una pregunta a Elena en un español fluido, pero con una sonrisa que era universalmente coqueta. Señorita Morales, su perspicacia es tan notable como su belleza. ¿Ha considerado alguna vez trabajar en el mercado internacional en Tokio? Nuestra empresa siempre busca talentos como el suyo. Antes de que Elena pudiera responder, Adrián intervino, su voz era suave como el terciopelo pero con un filo de acero. Colocó una mano posesivamente en el respaldo de la silla de Elena, sus dedos apenas rozando su hombro. La señorita Morales es un activo invaluable para Casanova Enterprises, Kenji.
Tengo grandes planes para ella. Planes a muy largo plazo. Aquí, conmigo. El mensaje fue inequívoco. Elena sintió el calor de su mano a través de la tela del vestido, y una corriente eléctrica recorrió su columna vertebral. Kenji captó la indirecta al instante, inclinó la cabeza con una sonrisa educada y redirigió la conversación. Por el resto de la noche, Adrián no la soltó. Su mano encontraba excusas para tocarla de ella al pasarle un documento, su rodilla rozaba la suya bajo la mesa. Cada pequeño contacto era un recordatorio de su afirmación sobre ella. Después de que los inversores se fueron, Adrián los llevó a un bar de jazz con poca luz. No era parte de la noche de negocios. Era personal. Hiciste un trabajo increíble esta noche, le dijo, pidiendo 2 copas de un vino caro. Los impresionaste. Solo hice mi trabajo, respondió ella, aunque un rubor de orgullo la traicionó. No, insistió él. Fuiste mi socia. Mi igual. Me hiciste sentir orgulloso. La palabra orgulloso la golpeó de lleno. Nadie, nunca, le había dicho eso con tanta sinceridad. Su padre, tal vez, cuando era una niña. La música suave y la intimidad del bar comenzaron a derribar sus defensas. Hablaron durante horas, no como jefe y empleada, sino como 2 personas. Le habló de su infancia solitaria, criado por tutores mientras sus padres viajaban por el mundo. Le habló de la presión de heredar un imperio y de su miedo constante a no estar a la altura del legado de su padre. Elena, a su vez, le habló de su familia, de su amor por la cocina, de su sueño frustrado de tener una pequeña librería. Él la escuchaba con una atención que era casi física, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Deberías abrir esa librería, dijo él, su voz seria. Podría financiarla. Mañana mismo. Ella sonrió, una sonrisa triste. No puedes arreglarlo todo con dinero, Adrián. Hay cosas que una persona necesita hacer por sí misma. Al oír su nombre en sus labios sin el formal señor, la mirada de Adrián se intensificó. Acercó su mano a la de ella sobre la mesa y entrelazó sus dedos. Entonces déjame ayudarte a lograrlo. No como un banquero, sino como un amigo. Como algo más. El momento fue roto por una voz chillona. Adrián, querido. Qué sorpresa encontrarte aquí. Una mujer rubia, espectacularmente vestida con un vestido rojo brillante, se acercó a su mesa. Era Verónica de la Torre, una heredera y socialité cuya cara aparecía a menudo en las revistas junto a la de Adrián en eventos pasados. Lo besó en la mejilla de una manera demasiado familiar y luego posó su mirada depredadora en Elena, despidiéndola con una sola mirada despectiva. Veo que estás ocupado con el trabajo, dijo Verónica, su voz goteando veneno. Adrián soltó la mano de Elena al instante y se tensó. Su rostro se convirtió en la máscara fría e inexpresiva que ella conocía tan bien. Verónica. ¡Qué coincidencia! La señorita Morales y yo estábamos terminando una reunión de negocios. Por supuesto. Una reunión, repitió Verónica, alargando la palabra. Luego se volvió hacia Adrián, ignorando completamente a Elena. Tienes que venir a mi fiesta en el yate el sábado. Será increíble. Todo el mundo estará allí. La transformación de Adrián fue brutal. Del hombre cálido y casi vulnerable que se había abierto a ella momentos antes, se convirtió de nuevo en el frío CEO. Se disculpó brevemente con Elena. Espérame en el coche. Enseguida voy. La despidió como si fuera, de hecho, solo su empleada. Elena se levantó, sintiendo que le habían echado un jarro de agua helada encima. La humillación fue profunda. Caminó hacia la salida con la cabeza alta, sintiendo las miradas de Verónica y Adrián en su espalda. En el coche, esperó durante 20 largos minutos. Cuando Adrián finalmente apareció, trajo consigo el frío de la noche y el perfume caro de Verónica. No dijo nada mientras ponía en marcha el coche. El silencio era insoportable. Así que eso es todo, dijo Elena finalmente, su voz temblaba de ira contenida. ¿Ese es tú, algo más? ¿Un juego secreto hasta que una de tus amigas de la alta sociedad aparece? Elena, no es lo que piensas,
comenzó él, su voz cansada. Ah, no. ¿Qué es lo que pienso? Pienso que te avergüenzas de mí. Piensas que soy tu pequeño proyecto, la chica del piso 12 a la que puedes moldear y con la que puedes jugar, pero en el momento en que tu verdadero mundo aparece, me escondes como un secreto sucio. Eso no es verdad. Verónica es complicada. Nuestro círculo es pequeño y cruel. Protegerte de eso es mi prioridad. No necesito tu protección, exclamó ella. Necesito respeto. El mismo respeto que me mostraste hace una hora antes de que ella apareciera. O todo era mentira, o eres un cobarde. ¿Cuál es, Adrián? Él se detuvo en un semáforo en rojo y giró su cuerpo hacia ella. A la luz de la farola, su rostro estaba atormentado. No sabes nada de mi mundo, Elena. Se come viva a la gente. He intentado mantenerte alejada de él. La promoción, tenerte cerca, era una forma de tenerte en mi burbuja, donde podía protegerte. Verónica representa todo de lo que quiero mantenerte alejada. Tal vez no quiero estar en tu burbuja, replicó ella, su corazón dolido. Tal vez quiero mi propia vida. Una en la que no sea el secreto de un millonario. Llévame a casa. Por favor. Cuando llegaron a su edificio, él apagó el motor. No te vayas así, suplicó él, su voz llena de una desesperación que ella nunca le había oído. Dame una oportunidad para demostrártelo. El sábado, ven conmigo a esa fiesta en el yate. No como mi asistente. Como mi pareja. Deja que les muestre a todos quién eres para mí. Elena lo miró. La idea era aterradora. Entrar en ese mundo de tiburones, ser juzgada por mujeres como Verónica. Pero entonces vio la súplica en los ojos de Adrián. No era una orden, era una petición. Quería que confiara en él. ¿Y si me destrozan?, preguntó en voz baja. Él tomó su rostro entre sus manos. No dejaré que se te acerquen. Serás la mujer más hermosa y poderosa de ese barco, porque estarás a mi lado. Y cualquiera que se atreva a decir una palabra en tu contra, lo destruiré. Confía en mí. Solo esta vez. Se quedó mirándolo, debatiéndose. ¿Podía creerle? ¿Era este el momento de la verdad, donde él finalmente la reconocería frente a su mundo? Con un suspiro que pareció venir de lo más profundo de su ser, asintió. Está bien, Adrián. Iré. Pero que te quede claro, si me vuelves a humillar, aunque sea por un segundo, me habrás perdido para siempre. Su rostro se iluminó con un alivio tan profundo que la conmovió. Se inclinó y la besó, un beso lleno de gratitud y promesas. Nunca más, susurró contra sus labios. Te lo juro. El sábado, un equipo de estilistas enviados por Adrián llegó a su apartamento. Para sorpresa de Elena, en lugar de intentar transformarla, trabajaron para realzar su belleza natural. El vestido que le habían enviado era una obra de arte, un vestido largo, de gasa de color esmeralda, que fluía a su alrededor como agua. Era elegante, sensual y absolutamente impresionante. Cuando Adrián llegó a recogerla, se quedó sin palabras. Entró en su pequeño salón, que parecía encogerse a su alrededor, y simplemente la miró. Esta noche, dijo finalmente, no solo eres la mujer más hermosa del yate. Eres la mujer más hermosa del mundo. La fiesta en el yate era tan ostentosa como Elena había imaginado. Gente increíblemente rica reía, bebía champán y hablaba en murmullos conspiradores. En cuanto llegaron, Adrián le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y no la soltó. Verónica de la Torre los vio casi de inmediato y se deslizó hacia ellos, con una sonrisa de tiburón. Adrián, viniste. Y trajiste a tu asistente, dijo, su mirada recorriendo a Elena con desaprobación. Hola, Verónica, respondió Adrián, su voz era un témpano. Permíteme presentarte correctamente. Esta es Elena Morales. Es mi socia, y la mujer con la que estoy. La mandíbula de Verónica casi se cayó. El murmullo se extendió por la cubierta del yate como una onda expansiva. Adrián no prestó atención.
Condujo a Elena al centro de la fiesta, presentándola a las personas más influyentes con un orgullo descarado. Este es nuestro nuevo director de finanzas, Ion. Ion, te presento a Elena. Necesitará su aprobación para el presupuesto del próximo trimestre. Elena, esta es la marquesa de Almendares, una de nuestras mayores accionistas. Estará encantada de saber que tienes ideas brillantes para nuestra expansión europea. Con cada presentación, la levantaba, no como un adorno en su brazo, sino como una fuerza a tener en cuenta. Elena, inicialmente nerviosa, encontró su equilibrio. Habló con confianza, compartió sus ideas y encantó a la gente con su inteligencia y calidez. Se dio cuenta de que Adrián no la estaba protegiendo, la estaba empoderando. Más tarde, mientras estaban apoyados en la barandilla, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura, Adrián la rodeó con sus brazos desde atrás. Apoyó la barbilla en su hombro. «¿Ves?», susurró en su oído. «Te dije que serías la reina aquí». Elena se apoyó en él, sintiendo por primera vez una verdadera sensación de paz. «Gracias», susurró ella. «Por esto. Por creer en mí». Él giró la cabeza y besó su cuello suavemente. «Creer en ti es la cosa más fácil que he hecho en mi vida», murmuró. «Es creer en mí mismo, en que te merezco, lo que es difícil». En ese momento, en la cubierta de ese yate de lujo, rodeados de extraños, se sintieron como las dos únicas personas en el mundo. El dinero, el poder, el pasado, todo se desvaneció. Solo quedaba la promesa de un futuro que, por primera vez, parecía posible. Pero mientras se abrazaban, en la sombra de la cubierta superior, una figura los observaba. Kenji Tanaka, el inversor japonés, sonreía para sí mismo. No le gustaba perder, ni en los negocios ni en el amor. Y Adrián Casanova le había arrebatado a Elena. Levantó su teléfono y marcó un número. Investiga a Casanova Enterprises. Todo. Encuentra sus puntos débiles. Quiero estar preparado. El futuro que parecía tan brillante para Adrián y Elena estaba a punto de ser atacado desde un ángulo que nunca podrían haber previsto. Y el amor que habían comenzado a construir sería puesto a prueba no por la alta sociedad, sino por el despiadado mundo de los negocios internacionales del que Adrián siempre había formado parte. La tranquilidad que sentían era solo la calma antes de una tormenta que amenazaba con destrozarlos. El verdadero precio de su relación no se había pagado en una sola noche, sino que estaban a punto de empezar a pagarlo día a día. La mañana siguiente a la fiesta del yate marcó el comienzo de una nueva era. Cuando Elena llegó a la oficina, el ambiente había cambiado. Los cuchicheos cesaron cuando ella pasaba. La mirada de desprecio de Clara se había transformado en una de respeto temeroso. La noticia se había extendido, Elena Morales no era una conquista pasajera, era la mujer del jefe, y, lo que era más importante, una mujer que él había presentado como su igual. Adrián la esperaba en su despacho con 2 tazas de café. «Buenos días, socia», dijo con una sonrisa cálida que ahora parecía pertenecerle solo a ella. Esa mañana, por primera vez, trabajaron juntos como un verdadero equipo, discutiendo estrategias y planes. Se sentía natural, correcto. El abismo entre el CEO y la empleada había desaparecido, reemplazado por un puente de admiración mutua y una creciente e innegable intimidad. Comenzaron una rutina. Adrián la llevaba al trabajo y la recogía, sus conversaciones en el coche pasando de negocios a asuntos personales, risas y secretos compartidos. Almorzaban juntos todos los días. A veces él le pedía comida cara, otras veces ella le preparaba sándwiches de su casa, que él devoraba afirmando que era la mejor comida que había probado en su vida. Algunas noches, después del trabajo, exploraban la ciudad juntos, no en los locales exclusivos que él frecuentaba, sino en los lugares que ella amaba, pequeñas trattorias, cines de barrio. Parques donde paseaban de la mano bajo las estrellas, hablando de todo y de nada. Adrián, el hombre que solo conocía salas de juntas y penthouses estériles, estaba descubriendo un mundo nuevo a través de los ojos de Elena, un mundo de alegrías simples que el dinero no podía comprar. Y se enamoraba de ese mundo, porque era el mundo de ella.
Una tarde, Elena llevó a Adrián a su apartamento para que conociera a su familia. Estaba aterrorizada. Su pequeño y humilde hogar era la antítesis del lujoso universo de Adrián. Temía que la juzgara, que viera su pobreza y retrocediera. Cuando Ana, su madre, abrió la puerta y vio al legendario Adrián Casanova de pie en su umbral, se quedó sin palabras. Pero Adrián fue un encanto. Estrechó la mano de Ana con respeto, felicitó a Luis por sus logros académicos de los que Elena le había hablado, y se sentó en su desgastado sofá como si estuviera en la sala de juntas más importante del mundo. Le llevó a Ana un ramo de flores exóticas y a Luis una tableta de última generación para sus estudios. Pero no fueron los regalos lo que conquistó a la familia de Elena. Fue su genuino interés. Hizo preguntas a Ana sobre su salud, no con lástima, sino con preocupación real. Habló con Luis sobre arquitectura durante una hora, impresionando al chico con su conocimiento sobre diseño estructural y ofreciéndole una beca completa de la Fundación Casanova para cualquier universidad que eligiera. Durante la cena, una simple lasaña casera hecha por Elena, comió 2 porciones, llenando de cumplidos a Elena. Con una cocinera como esta en casa, le dijo Adrián a Ana con una mirada cómplice a Elena, me temo que nunca lograré mantener la línea. Elena lo observaba, su corazón se desbordaba de un amor tan intenso que dolía. Estaba viendo a Adrián, no al CEO. Al hombre que podía hablar el mismo día de una adquisición de $1.000 millones y de los sueños de un chico de 17 años con la misma pasión. Estaba viendo al hombre del que se estaba enamorando perdidamente. Después de la cena, mientras Elena lo acompañaba a la puerta, la acorraló en el pasillo. Tu familia es increíble, susurró. Tu madre tiene tu fuerza. Y tu hermano tiene tu inteligencia. Les has gustado, dijo ella, sonriendo. Mi madre cree que has bajado del cielo. No del cielo, Elena, respondió él, su rostro se volvió serio. La tomó por la mano. Hay algo que necesito darte. Para hacer esto bien. Para borrar el pasado de una vez por todas. Le entregó un sobre grueso. Ella lo abrió con curiosidad. Dentro había un cheque. Por 100.000 euros. Era el mismo que ella le había dado. Él lo había guardado. Estaba anulado. Junto a él, había un contrato. En él se especificaba que el préstamo de 100.000 euros se le había concedido oficialmente por parte de la empresa, sin intereses, a devolver cuando su situación financiera lo permitiera cómodamente, sin plazos fijos. Era su forma de reescribir la historia, de transformar el sucio trato en un acto de ayuda empresarial, de devolverle la dignidad que sentía haberle robado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena mientras leía el documento. No eran lágrimas de tristeza, sino de abrumadora gratitud. Él estaba borrando la transacción. La estaba liberando. Lo miró, incapaz de hablar. Él simplemente la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó a sus brazos, lo abrazó con fuerza y lo besó. Un beso profundo, apasionado, que no estaba teñido de rabia ni de desesperación, sino de puro y abrumador amor. Te quiero, susurró ella contra sus labios. Me he enamorado de ti. El cuerpo de Adrián se tensó por la sorpresa, y luego la abrazó con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. Y yo te quiero a ti, Elena Morales, respondió, su voz quebrada por la emoción. Te he querido desde el momento en que entraste en mi oficina, tan valiente y tan rota. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Su felicidad, sin embargo, era observada desde las sombras. El plan de Kenji Tanaka estaba en marcha. Sus analistas habían encontrado una vulnerabilidad. Casanova Enterprises dependía en gran medida de un único proveedor de materias primas clave para su división de manufactura más grande. Tanaka, usando su considerable influencia en Asia, comenzó a presionar a ese proveedor. La primera señal de problemas llegó una semana después. Un correo electrónico del proveedor anunció un repentino e inexplicable aumento del 30% en los costos. Adrián lo desestimó como una táctica de negociación. Pero una semana después, el proveedor alegó dificultades logísticas y retrasó un envío crucial, paralizando una de las principales líneas de producción de Adrián. Los problemas se intensificaron.
Otros socios comerciales de Adrián en Asia comenzaron a mostrarse reticentes. Los acuerdos se estancaban. Las llamadas no se devolvían. Adrián sentía que una fuerza invisible estaba apretando una soga alrededor de su imperio. Se sumergió en el trabajo, pasando noches en vela en la oficina, rodeado de abogados y analistas, tratando de averiguar quién o qué estaba detrás de los ataques coordinados. La tensión comenzó a afectar su relación con Elena. Estaba distante, preocupado, irritable. Canceló varias de sus citas nocturnas y, cuando estaban juntos, su mente estaba en otra parte. Elena trató de ser comprensiva. Le llevaba la cena a la oficina, le daba masajes en los hombros tensos y escuchaba mientras él despotricaba sobre cadenas de suministro y mercados hostiles. «Déjame ayudarte», le decía a ella. «Conozco la empresa desde abajo. Tal vez pueda ver algo que tú no ves». Pero Adrián, volviendo a su viejo instinto de manejarlo todo solo, la apartaba. «Es demasiado complicado, Elena. No te preocupes por esto. Lo resolveré». Era su instinto protector hablando, pero a Elena le dolía. Sentía que la estaba excluyendo de nuevo, relegándola al papel de espectadora en su vida, justo cuando pensaba que se habían convertido en socios. Una noche, mientras Adrián estaba atrapado en una conferencia telefónica hasta altas horas de la noche, Elena, incapaz de dormir, se quedó en la oficina. Sobre la mesa de conferencias había montones de documentos sobre la crisis. Movida por la curiosidad y el deseo de ayudar, empezó a revisarlos. Sus ojos de contable, entrenados para ver patrones y anomalías, se pusieron a trabajar. Revisó los informes de envío, las facturas, las proyecciones financieras. Y entonces vio algo. Una pequeña discrepancia en los informes de importación de varios años. Se remontó a una serie de contratos que su departamento había auditado 2 años antes. Recordaba haber notificado una irregularidad menor, algo que sus superiores habían ignorado por considerarlo trivial. Pero ahora, a la luz de la crisis actual, esa pequeña irregularidad parecía un eslabón perdido crucial. Trabajó durante horas, cruzando datos, haciendo cálculos. Descubrió que el proveedor asiático llevaba años sobrecargando sutilmente a Casanova Enterprises en pequeños incrementos, un fraude tan bien ocultado que las auditorías estándar no lo habían detectado. La crisis actual no era solo un ataque, era una tapadera para ocultar años de robo. Y lo más impactante fue el nombre del ejecutivo que había firmado la aprobación de esas cuentas fraudulentas dentro de Casanova Enterprises, Ricardo Vargas, el director de operaciones internacionales de Adrián. Su mentor y el hombre en el que más confiaba. El corazón de Elena se heló. Se dio cuenta de que el ataque no era solo externo. Había un traidor dentro de la empresa. Al amanecer, cuando Adrián finalmente terminó su llamada, la encontró en la sala de conferencias, rodeada de papeles, con los ojos enrojecidos pero brillantes de determinación. Antes de que él pudiera preguntar qué estaba haciendo, ella le mostró las pruebas. Adrián escuchó, primero con escepticismo, luego con creciente horror. Ricardo no. No podía ser. Pero los números no mentían. Y la lógica de Elena era impecable. El ataque externo de Tanaka había presionado el sistema, y esa presión estaba a punto de revelar la traición interna de Vargas, que probablemente estaba conspirando con Tanaka para hundir la empresa y repartirse los despojos. Elena, susurró Adrián, pálido. Acabas de salvar mi empresa. Pero la victoria tuvo un sabor amargo. Adrián tuvo que enfrentarse a la traición de la figura más parecida a un padre que había tenido. Convocó una reunión de emergencia con Vargas. Elena insistió en estar allí, no como su amante, sino como la contable que había descubierto el fraude. Vargas, al verse acorralado con pruebas irrefutables, se derrumbó. Confesó todo, sus deudas de juego, el chantaje inicial de Tanaka, y cómo se había convertido en un peón en un juego mucho más grande. La confrontación fue fea y dolorosa. Al final, los guardias de seguridad se llevaron a un Ricardo Vargas destrozado. Esa noche, Adrián no era el poderoso CEO. Era un hombre herido y desilusionado. Se sentó en su despacho a oscuras, mirando la ciudad, con un vaso de whisky en la mano.
Elena se acercó a él y se sentó a sus pies, apoyando la cabeza en sus rodillas. Él acarició su pelo, sus dedos temblaban ligeramente. Te debo todo, dijo, su voz ronca. Confié en el hombre equivocado durante 20 años. Pero la única persona en la que debería haber confiado desde el principio eras tú. Tú ves la verdad, Elena. En los números y en la gente. Ella le tomó la mano. Estamos juntos en esto, Adrián. No eres solo tú contra el mundo. Somos nosotros. Esa noche, durmieron juntos en el apartamento de él por primera vez desde el trato. Pero esta vez fue diferente. No hubo lujuria desesperada, sino una tierna necesidad de consuelo. Se abrazaron con fuerza, encontrando refugio el uno en el otro de la crueldad del mundo. Se durmieron sabiendo que habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Tanaka seguía ahí fuera, y ahora que su plan inicial había fracasado, sin duda buscaría otra forma de atacar. Y en un momento de tranquila reflexión antes de dormirse, Elena tuvo un pensamiento aterrador. Ella era la razón por la que el plan de Tanaka había fallado. Se había convertido en un activo crucial para Adrián. Y en el mundo despiadado en el que ahora vivía, los activos más valiosos a menudo se convierten en los objetivos principales. Había salvado su imperio, pero ¿a qué precio? Se había puesto a sí misma, y a su familia, en la línea de fuego de un enemigo poderoso y sin escrúpulos. La seguridad que había buscado al principio de su historia ahora se sentía más frágil que nunca. Y el amor que había encontrado, por poderoso que fuera, podría no ser suficiente para protegerlos de lo que estaba por venir. Su historia, que comenzó con la venta de su cuerpo, ahora se trataba de proteger sus vidas. Y en el último acto de esta ópera de poder, celos y traición, descubrirían si su amor era realmente más fuerte que el deseo de venganza de un hombre y la codicia de todo un mundo. El último enfrentamiento se acercaba, y requeriría mucho más que inteligencia empresarial para sobrevivir. Requeriría un sacrificio que ninguno de los dos estaba preparado para hacer. La paz era solo un respiro. La prueba final para su relación y para sus propias vidas apenas había comenzado, y tomaría una forma personal y devastadora que los forzaría a redefinir el significado de ganar, perder y todo lo que se encuentra en el medio. Con la traición de Vargas expuesta y el ataque inicial de Tanaka frustrado, una frágil calma se instaló sobre Casanova Enterprises. Adrián, con la ayuda de las pruebas incriminatorias descubiertas por Elena, no solo cortó la hemorragia financiera, sino que lanzó una contraofensiva legal y mediática que puso a Tanaka a la defensiva. Por primera vez en meses, pudieron respirar. Adrián usó ese respiro para consolidar no solo su negocio, sino su vida con Elena. Una tarde soleada, la llevó a una hermosa colina con vistas a la ciudad. Habían preparado un picnic, como una pareja normal, sentados sobre una manta a cuadros, bebiendo vino y comiendo queso. Después de un rato de silencio confortable, Adrián se volvió hacia ella, sus ojos grises llenos de una seriedad que hizo que el corazón de Elena se acelerara. He estado viviendo mi vida como una fortaleza, comenzó, su voz profunda. Construyendo muros, acumulando poder para protegerme. Pero estaba vacío por dentro. No sabía lo que era un hogar. Luego llegaste tú. Tú eres mi hogar, Elena. Contigo, no necesito muros, porque contigo me siento invencible y vulnerable al mismo tiempo. Y no quiero pasar un solo día más de mi vida sin que seas oficialmente mi hogar. Se arrodilló sobre la manta, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro, un anillo de diamantes de un corte simple y exquisito brillaba bajo el sol. Elena Morales, eres la mujer más fuerte, inteligente y bondadosa que he conocido. Me salvaste de más maneras de las que jamás sabrás. Me salvaste de mí mismo. Cásate conmigo. Sé mi socia, mi esposa, mi todo. Permíteme pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que te mereces. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena mientras asentía frenéticamente, incapaz de articular palabra. Sí, logró susurrar finalmente. Sí, Adrián. 1000 veces sí.
Él le deslizó el anillo en el dedo, que encajaba perfectamente, y la besó, un beso lleno de la promesa de un futuro que habían luchado tan duro por conseguir. La noticia de su compromiso se anunció esa misma semana, no solo en las páginas de Sociedad, sino en las noticias financieras. Fue un movimiento de poder, una declaración de que Elena no era una figura decorativa, sino la futura matriarca del Imperio Casanova. Planearon una boda íntima y elegante. Elena insistió en que su madre la ayudara a elegir el vestido y que Luis la llevara al altar. Quería que la celebración fuera una fusión de sus dos mundos. Pero Tanaka no era un hombre que aceptara la derrota. Observó desde la distancia la felicidad de Adrián, y su deseo de venganza se transformó en una obsesión tóxica. Si no podía destruir el imperio de Casanova, destruiría al hombre. Y sabía que la única forma de hacerlo era a través de Elena. Contrató a investigadores privados, no para encontrar suciedad en Elena, sospechaba que no la había, sino para descubrir cómo era su vida antes de Adrián. Y así fue como se enteró del trato. Del acuerdo de una noche. Del precio de 100.000 euros. Era el arma perfecta, un secreto sucio que podía empañar su historia de amor de cuento de hadas y convertirla en una transacción sórdida a los ojos del público. Tanaka filtró la historia de forma anónima a un blog de cotilleos despiadado. El titular era brutal: La Cenicienta de Casanova, un cuento de hadas o la prostituta más cara de la ciudad. El artículo detallaba, con una precisión maliciosa, la desesperada situación financiera de Elena, su humillante propuesta y el cheque de Adrián. De la noche a la mañana, el mundo de Elena se derrumbó. Los medios de comunicación la asediaron. En la oficina, las miradas de admiración se convirtieron en susurros lascivos y juiciosos. Los artículos la pintaban como una cazafortunas calculadora. La historia de amor que Adrián y ella habían construido fue profanada, reducida a su origen más feo. Pero el golpe más duro vino de su propia familia. Su madre, Ana, leyó la historia y la confrontó, con el corazón roto. ¿Es verdad, Elena? ¿Te vendiste a ese hombre? Explicarle a su madre la verdad fue la cosa más difícil que Elena había hecho nunca. Ana la entendió, lloró con ella, pero la mirada de desilusión en sus ojos era una herida abierta. Luis, por su parte, reaccionó con la furia protectora de un hermano mayor. Quería enfrentarse a Adrián, devolverle su dinero sucio. Adrián estaba fuera de sí de rabia. Quería usar todo su poder para destruir a Tanaka y a los medios que habían publicado la historia. Pero Elena lo detuvo. No, dijo ella, con una calma aterradora. Si lo haces, solo confirmarás que tenemos algo que ocultar. Nos hundiremos en su barro. Hay que enfrentarlo. Pero a nuestra manera. Adrián la miró, asombrado por su fuerza. Mientras el mundo la despedazaba, ella se mantenía erguida, más fuerte que nunca. Decidieron conceder una única entrevista televisiva, en directo, al programa de noticias más respetado del país. Adrián se sentó a su lado en el estudio, su mano sujetando la de ella con fuerza bajo la mesa. La periodista, una mujer famosa por su dureza, no se anduvo con rodeos. Señorita Morales, ¿es cierto que usted aceptó 100.000 euros del señor Casanova a cambio de pasar una noche con él? Elena miró directamente a la cámara. Sí, es cierto, dijo, su voz era clara y firme. Un murmullo recorrió el estudio. Lo que no es cierto, continuó, es el motivo por el que se está contando esta historia. No la están contando para informar, sino para destruir. Sí, estaba desesperada. Mi madre se estaba muriendo y nos iban a echar a la calle. Me enfrenté a una elección imposible, una que espero que nadie que esté viendo esto tenga que hacer nunca. Fui a ver al señor Casanova como último recurso. Y sí, nuestro comienzo fue inusual y doloroso. Y lo lamento cada día. Se volvió hacia Adrián, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no flaqueó. Pero de esa noche horrible, de ese momento de desesperación, nació algo inesperado. Encontré a un hombre que vio más allá de mi propuesta, que vio mi dolor. Un hombre que cometió un error, sí, pero que luego pasó cada día tratando de enmendarlo. Un hombre que me devolvió mi dignidad y me enseñó a respetarme a mí misma de nuevo.
Nuestra historia no empezó como un cuento de hadas. Empezó como una pesadilla. Pero lo que importa no es cómo empieza una historia, sino cómo eliges terminarla. Y nosotros hemos elegido terminarla con amor, respeto y verdad. Así que sí, pueden juzgarme por esa noche. Pero yo elijo juzgarme a mí misma, y a nosotros, por todos los días que vinieron después. Adrián tomó la palabra. Yo fui el que estuvo mal, dijo, su voz resonaba con autoridad y remordimiento. Tenía el poder y lo usé de la peor manera. Vi la desesperación de una buena mujer y la exploté por un capricho egoísta. No hay excusa para lo que hice. Pero esa noche, Elena me enseñó una lección. Me mostró la verdadera fuerza, el verdadero coraje. Y pasé cada momento desde entonces intentando ser digno de ella. No es una cazafortunas. Yo soy el que tuvo la fortuna de que ella entrara en mi vida y me salvara de la bancarrota de mi propia alma. Si alguien debe ser juzgado aquí, soy yo. La sinceridad y vulnerabilidad de ambos tuvieron un impacto sísmico. La opinión pública cambió drásticamente. Las llamadas inundaron la cadena, las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo a Elena. Se convirtió en un símbolo de la lucha, de la supervivencia. La historia de Tanaka se había vuelto en su contra, convirtiendo a Elena en una heroína. Unos meses después, se casaron en la cima de esa misma colina donde se habían comprometido. Fue una ceremonia sencilla, solo con su familia y amigos más cercanos. Ana, ahora con una salud mucho mejor gracias a los mejores médicos que Adrián había encontrado, lloraba de alegría. Luis entregó a su hermana con una sonrisa de orgullo. El imperio Casanova prosperó más que nunca, ahora con Elena como vicepresidenta ejecutiva. Juntos, crearon una fundación para ayudar a familias en riesgo de desalojo, para que nadie tuviera que enfrentarse a la elección que ella tuvo. Años más tarde, Elena estaba en la terraza de su casa, viendo a Adrián jugar en el jardín con sus dos hijos, un niño con los ojos grises y la determinación de su padre. Y una niña con el pelo oscuro y el espíritu valiente de su madre. La risa de los niños llenaba el aire de la tarde. Vio a Adrián levantar a su hija, y él le dedicó a Elena una mirada llena de un amor tan profundo que todavía, después de todos esos años, la dejaba sin aliento. Se dio cuenta de que su historia era, de hecho, la prueba definitiva del amor. Un amor que no había nacido en la perfección, sino en el caos. Un amor que había sido comprado y vendido, probado por la traición, los celos y el escarnio público, pero que había sobrevivido. Un amor que se había forjado en el fuego de la realidad más dura y que había salido más fuerte, más brillante y más puro. Había ido él buscando una noche para sobrevivir, y había encontrado un amor para toda la vida. La historia de Adrián y Elena es un poderoso recordatorio de que las circunstancias de nuestro encuentro no definen el destino de nuestro amor. Una noche comprada, una decisión desesperada, puede parecer el final del camino, el sacrificio de la propia alma. Pero demostraron que el verdadero valor de una persona no reside en un solo acto de desesperación, sino en su capacidad para la redención, el perdón y la construcción de un futuro sobre las cenizas del pasado. A veces, los comienzos más oscuros pueden llevar a los finales más luminosos, y un corazón que una vez se creyó roto y vendido, puede aprender a amar de nuevo, más plenamente de lo que nunca creyó posible. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.